La mayoría de actos sociales deben ser entendidos en su contexto, ya que pierden significado si son aislados. Salomon Asch. El objeto de estudio de la psicología social es la influencia de las relaciones sociales sobre la conducta y los estados mentales de las personas. Pero para esto debemos de conocer a los precursores de la psicología social, desde la antigüedad hasta hoy en día. Comenzaremos con Aristóteles. Él sienta los principios básicos de la influencia y la persuasión social. Se interesó por la manera en que la persona se relaciona con el mundo a través de los sentidos, en los que la realidad deja sus huellas. Destaca la pertenencia del hombre al mundo de la naturaleza. Es decir, el hombre es un animal capaz de pensar e inhibir un impulso natural. La mente humana al nacer es una tabula rasa, adquiere el conocimiento por la experiencia y debe ser estudiado con los métodos de las ciencias de la naturaleza. Michel creía que el estado natural del ser humano es por consiguiente no estar obligado a afrontar momentos de estrés innecesarios y aceptar lo malo con sencillez y sin dramas. Vico convirtió el racionalismo en un historicismo al presentar la razón como una realidad que actúa por sí misma con una inagotable fecundidad creadora. El propósito de Vico era mostrar el fundamental papel de las ideas en la historia, que es el lugar de la realización del hombre, y buscar en ella el verdadero conocimiento de la naturaleza humana. Vico insistió también en el carácter construido de la sociedad. Para él es un producto puramente humano, que resulta de la actividad desarrollada por los individuos. Esta idea, que hoy aceptamos fácilmente, también fue difícil de elaborar. Carlos contribuyó en el movimiento filosófico de la Ilustración, utilizando las ideas que nacieron de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Estas aportaciones brindaron la base de lo que hoy es la democracia. Creó la teoría sociológica del gobierno y del derecho, en donde establece que sus estructuras dependen de las condiciones en que vive cada sociedad. Voltaire promovió varias ideas, dentro de las cuales está la justicia social, igualdad para todos y tolerancia a las diversas ideologías y a lo religioso. Simon fue un reformador social. Él propuso un nuevo campo de estudio al que denominó psicopolítica. Augusto Comte, uno de los principales representantes de la psicología social por su relevancia en el surgimiento de esta disciplina. Este investigador fue el pionero en plantear conceptos como la moral positiva y preguntarse acerca de varios aspectos que relacionaban el rol del sujeto en el de una sociedad y cultura, además de no abandonar su curiosidad por los fundamentos psicobiológicos que incluyen también la conducta humana. Crea una psicología que estudia estados o contenidos de la conciencia, procesos sensoriales básicos con el método de introspección o análisis de la experiencia consciente. A esto le llamó psicología de los pueblos. Gustave Le Bon, psicólogo social francés, uno de los precursores de la disciplina, se hizo particularmente famoso por la publicación de su libro Psicología de las masas. Su planteamiento básico era que los seres humanos desarrollan en colectivo comportamientos que jamás desarrollarían individualmente. En otras palabras, los grupos tienen una influencia determinante sobre los individuos. Continuamos con Gustav Ratzenhofer. Él concibió la sociedad como un universo de grupos étnicos en conflicto y pensó que la sociología podía guiar a la especie humana hacia formas superiores de asociación. Entre sus libros destacados podemos mencionar La toma de la conciencia sociológica, publicado en el año de 1898, y el de las leyes de imitación, publicado en el año de 1890. Gabriel Tarde desarrolló una cierta ontología de lo social. Concibió la sociología basada en pequeñas interacciones psicológicas entre los individuos. Propuso las leyes de imitación en el año de 1890 y desarrolló la teoría del rol y la perspectiva social del sí mismo. Seguimos con Iván Pavlov.
Iván Pavlov hizo posible que apareciese el conductismo, una importante corriente de la psicología. Desarrolla un método experimental para estudiar la adquisición de nuevas conexiones de estímulo-respuesta. Este método es conocido como el condicionamiento clásico, el cual es el tipo de aprendizaje asociativo más básico en el que un organismo responde a un estímulo ambiental originalmente neutro con una respuesta automática o refleja. Seguimos con Emilio Durkheim. Enfatizó la primacía de lo social por encima de lo individual. Entre sus libros destacados están Las reglas del método sociológico, publicado en el año de 1894. Este método establecía que se debe evitar a toda costa los prejuicios y los juicios subjetivos. Norman Triplett fue el primer psicólogo que hizo un experimento de la psicología social en el año de 1897. Su experimento estaba en el efecto de facilitación social. Triplett notó que los ciclistas tienden a tener tiempos más rápidos cuando se conduce en presencia de un homólogo en lugar de montar solo. También demostró este efecto en un controlado experimento de laboratorio y concluyó que los niños realizan una tarea sencilla de laboratorio más rápido en pares que al realizarlas por sí mismos. George Mead hizo hincapié en la aplicación del método científico en la acción y reforma social. Se le suele recordar como uno de los padres del interaccionismo simbólico, una corriente sociológica y de la psicología social. Seguimos con William Thomas, conocido principalmente por su teorema de Thomas, clave en la sociología del conocimiento. Charles Coley formuló la teoría del yo en el espejo. Asimismo, contribuyó al desarrollo del concepto que tenemos de nosotros mismos. Max Weber es considerado uno de los padres de la sociología moderna y de la administración pública, renovador de las ciencias sociales y su metodología. Estableció los fundamentos del método de trabajo de la sociología moderna e hizo la introducción del antipositivismo a las ciencias sociales. Edward Ross postula en psicología social que estudia las conductas resultantes de las influencias interindividuales, de las interacciones sociales, tales como se dan en las situaciones de invención y sugestión e imitación, y fue el primero en usar el término control social. William McDougall, representante de la psicología órmica. Esta explica la conducta a través de los instintos o tendencias innatas. En 1908 publicó uno de los primeros libros acerca de la psicología social. Edward Thorndike estableció un marco teórico explicativo de la naturaleza del aprendizaje, considerando los diferentes conjuntos de asociaciones existentes entre estímulos y respuestas proporcionadas por un material experimental. Kurt Kafka se enfocó en demostrar cómo perciben el mundo los seres humanos y cómo los seres humanos son influenciados por los demás y el contexto en el que crecen, es decir, su mundo social. Kurt Lewin. Él es considerado como el padre de la psicología social y la psicología de las organizaciones. Postuló la teoría de campo. En ella dice que los elementos de un ambiente tienen una cualidad de interrelación que los hace interdependientes. Floyd Allport es el autor de la psicología social. Propone el método experimental como recurso científico. Define la psicología social como el estudio de la conducta social. Entre sus principales obras se encuentra El comportamiento institucional, que son ensayos para una reinterpretación de las organizaciones sociales. Gordon Allport planteó que la psicología social es un intento de entender y explicar cómo el pensamiento, los sentimientos y la conducta de los individuos es influenciada por la presencia real, imaginaria o implícita de otros. Erich Fromm. Erich Fromm pensaba que un hombre sabio es el que es capaz de crear y amar, y que siente a sí mismo sujeto y agente de la creación y del amor. Para esto se necesita que la sociedad se adapte a las necesidades básicas del ser humano, y no que el hombre tenga que adaptarse a las necesidades de la sociedad. Muzafer Sherif trabajó sobre los procesos grupales y el surgimiento de conflictos al interior de los grupos debido a normas sociales. Albert Bandura nace en 1925
Estudió los procesos del aprendizaje entre la interacción del aprendiz y el entorno social. Propone la teoría del aprendizaje social, la cual sugiere que la observación, la imitación y el modelaje juegan un papel primordial en dicho proceso. La teoría de Bandura combina elementos de las teorías conductuales que sugieren que todos los comportamientos son aprendidos a través del condicionamiento y de las teorías cognitivas, que toman en cuenta influencia de factores psicológicos tales como la atención y la memoria. Edward Ellsworth nace en 1926. Fue un influyente psicólogo social. Se le conoce como el padre de las técnicas de grado. Su temprano desarrollo de la teoría de la diferencia correspondiente presagió el comienzo del enfoque atribucional en la psicología social y su descubrimiento del sesgo de correspondencia o error de atribución fundamental y el efecto de actor-observador inició la obsesión de la psicología social con los errores cognitivos. Su trabajo sobre la autodiscapacidad, el estigma social y la autorrepresentación estratégica examinó las ingeniosas formas en que las personas dan forma a las impresiones que otros se forman de ellas y que se forman a sí mismas. Stanley Milgram nace en 1933. Sus controvertidos experimentos sobre la obediencia demostraron que hasta el punto el ser humano es capaz de obedecer a algún tipo de autoridad. Fue uno de los psicólogos más importantes del siglo XX. Es conocido principalmente por sus famosas investigaciones acerca de la obediencia a la autoridad, también por el comportamiento humano. Entre sus experimentos más célebres están los experimentos del mundo pequeño. También está el experimento de Milgram sobre la obediencia, llamado así por el apellido del autor. Gracias a estos y otros estudios podemos entender mejor cómo reaccionamos ante situaciones en las que tenemos que prestar obediencia. Philip Zimbardo nace en 1933 y es reconocido por sus teorías relacionadas con la atribución situacional de la conducta, las conductas prosociales, la relación entre obediencia y autoridad, entre otras. Es un psicólogo investigador del comportamiento, profesor de la Universidad de Stanford, uno de los psicólogos sociales más populares actualmente. Es reconocido por sus teorías relacionadas con la atribución situacional de la conducta, las conductas prosociales, la relación entre obediencia y autoridad. Especialmente es conocido por el clásico y controvertido experimento de la cárcel de Stanford, realizado en la década de los años 70, en las inmediaciones de la Universidad de Stanford. Ivana Markova nace en 1938. Psicóloga social británica, conocida por su trabajo sobre el lenguaje y los constructos de la comunicación, también por las teorías de representaciones sociales. Maritza Montero se centra en la psicología social y especialmente en el estudio de la identidad venezolana. Se dedicó a la investigación de la psicología comunitaria, utilizando la metodología investigación-acción participativa y estudiando el fenómeno de la polarización política. Ignacio Martín Baró nace en 1942. Propulsor de la psicología social de la liberación, Martín Baró retomó el concepto concientización acuñado por Paulo Freire. Propuso que la psicología debe establecer una estrecha relación con las condiciones sociales e históricas del territorio donde se desarrolla y asimismo con las aspiraciones de las personas que en él residen. Concibió una psicología crítica y comprometida con diferentes proyectos de sociedades alternativas. Opinaba que la salud mental puede estar influida por reacciones anormales a situaciones normales. Michel Billig nace en 1947. Su campo de estudio es la psicología social. Se formó en Bristol con Henry Tagfeld como psicólogo experimental y ayudó a diseñar los diferentes experimentos Minimal Group que fundaron la perspectiva denominada identidad social. Fue un profesor en el Departamento de Psicología de la Universidad de Brigham desde 1973 y se formó como psicólogo experimental, ayudando a diseñar los experimentos que fundaron la perspectiva denominada identidad social. Susan Fiske nace en 1952. Es una psicóloga social conocida por su trabajo en la cognición social, los estereotipos y los prejuicios. Sus 4 contribuciones más conocidas en el campo de la psicología
son el modelo del contenido de estereotipo, teoría del sexismo ambivalente, del modelo continuo de formación de impresiones y la teoría de la potencia de control, refiriéndose a las tendencias de los individuos para usar atajos cognitivos y heurística. Libros sugeridos: Psicología social, perspectivas psicológicas y sociológicas, segunda edición. Álvaro José Luis y Garrido Alicia. Introducción a la psicología social, Eduardo Crespo Suárez. Introducción a la psicología social, Tomás Ibáñez Gracia. Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario Metropolitano CUM. Escuela de Ciencias Psicológicas. Curso Introducción a la Psicología Social. Licenciada Ana Paredes. Licenciatura en Psicología. Precursores de la Psicología Social. Estudiantes: Celeste Solís, Shirley Nats, Andrea Ratzán, Telma de León, julio 2021.